Vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando con un gran periodista, un gran observador y gran escritor de temas de política internacional que se ha desempeñado durante varias décadas como el observador para una de las revistas de economía y de política más importantes del mundo, The Economist, sobre América Latina. Nos conoce bien, nos ha frecuentado, ha vivido en el Perú desde hace vino la primera vez hace más de 40 años y desde entonces ha venido sistemáticamente al Perú. Está basado hoy entre Madrid y Londres y ha sido invitado a la cumbre de sostenibilidad que se lleva a cabo hasta hoy en el Parque de las Exposiciones en Magdalena, junto al mar, en la Costa Verde. Ayer dio una charla magistral introduciendo los debates en la cual resumió qué está pasando a nivel global, qué tendencias nuevas registramos en el mundo para ubicar lo que pasa en el Perú en ese contexto global. Michael Reed, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Siempre un gusto estar aquí en RPP. Muchas gracias. Tú hiciste una síntesis, lo que te parece importante de retener sobre la escena mundial, que va más allá de las circunstancias que se han producido desde la elección de Trump, porque tú has hablado sobre fenómenos de fondo que a veces nos vemos como el de la desindustrialización de sociedades desarrolladas, la tuya, la británica, así como Estados Unidos, de la misma manera que el impacto dejado por la crisis financiera en el año 2008, con lo que eso produjo como desconfianza, como malestar y como consecuencias económicas que no han sido superadas. En tercer lugar, mencionaste el tema de la migración masiva, que es un fenómeno que se registra en la mayor parte de los países del mundo. Y en cuarto lugar, el tema de la revolución tecnológica, todos los cuales, esos cuatro factores, hace que hayan sectores de los países que se sienten desatendidos por el Estado y desorientados en un mundo que no comprenden. En ese contexto hay una prédica política nueva, no de debate de ideas, sino de guerra cultural. No es clases sociales, no es ideologías, sino es identidades. Y sobre identidades, yo pertenezco a un grupo de los que estamos bien, ustedes tienen ideas malas o representan algo ajeno a nuestra tradición. Es muy difícil negociar. Explíquenos cómo salir de esta situación de crisis mundial por los factores que usted ha tenido la habilidad de explicar y de poner juntos en su contexto. Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que la salida no es fácil. O sea, esos factores que mencionaste, que yo mencioné en mi presentación, yo pienso que son los principales factores detrás del surgimiento de estos populismos. Y pensamos que populismo era un fenómeno latinoamericano, ¿no? Pero resulta que hay una especie de latinoamericanización del mundo, ¿no? En algunos aspectos. Y pienso que el camino para salir de esto no es fácil. Pienso que se necesita una capacitación ciudadana en las nuevas formas de comunicación digitales, porque ya la radio tal vez es una excepción, ¿no? En parte, pero la prensa tradicional ya no juega el papel que jugaba de moderar una conversación nacional, de someter los argumentos a un chequeo de realidad, digamos, de veracidad, de buscar la verdad. Entonces, en las redes hay llamadas al extremismo, a la tribu. Entonces, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo de educación ahí. También yo pienso que es importante darse cuenta de la gravedad de la situación en que estamos en el Perú, en América Latina y en el mundo, ¿no? Y volver a restaurar la credibilidad de la moderación, de la tecnocracia, de los expertos, de políticas públicas basadas en evidencia, es muy importante. El problema es que la política se ha desacreditado y hay mucha desconfianza en la población, ¿no? Entonces, va también finalmente por el camino de los hechos, ¿no? De que los gobiernos mejoren los servicios públicos, que
que hagan mejores políticas públicas que ofrecen un horizonte de oportunidades, sobre todo para las generaciones jóvenes que se sienten muchas veces como maltratados, ¿no? Ahora, aterrizando en el caso, bueno, hay una referencia importante que hay que hacer siempre a tu país, el Reino Unido, que nosotros lo creíamos efectivamente inmunizado contra el populismo, y sin embargo marcó el inicio de la época reciente con el Brexit, con la decisión de retirarse de la Unión Europea, a la que un partido demagógico, fundado por un señor que tiene un nuevo auge ahora, el señor Farage, sostenía que era la causa de los problemas económicos, de las bajas pensiones y de los malos servicios públicos. Finalmente se ganó por el referendo y el Reino Unido se retiró de la Unión Europea al cabo de, creo que cerca de 40 años de membresía ahí. Fue una derrota y una victoria del populismo. Populismo puro, porque Farage se presentó como el salvador del buen, honesto pueblo británico frente a un enemigo que él inventó, que era Bruselas, ¿no? Entonces, la Unión Europea con capital en Bruselas. Sí. Entonces, esas son las técnicas de populismo, ¿no? Los tres elementos: líder, pueblo, enemigo. Y lo veías en Hugo Chávez en sus primeros años, en Andrés Manuel López Obrador, lo ves en Trump, y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y bueno, ahora las encuestas son bastante consistentes en decir que 60% piensan que fue un error el Brexit, pero es demasiado tarde para deshacerlo, ¿no? Sí. Ahora, respecto de América Latina, tú has sostenido que hay una tendencia más bien hacia la derecha, tal y como han mostrado las elecciones en Bolivia y como puede ser el caso en Chile dentro de muy pocas semanas, y más adelante en Colombia, ¿no? Pero ¿qué derechas son las que tienen vigencia en América Latina ahora? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Precisamente porque la tradicional centro-derecha, que era moderado, estaba más en favor, digamos, del mercado y menos en favor del Estado, pero era constitucionalista y buscaba consensos. En muchos países eso está muy debilitado, ¿no? Y tenemos el surgimiento de figuras como Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Y yo pienso que Rodrigo Paz, vamos a ver, pero en Bolivia es una figura más de centro-derecha, ¿no? Y va a ser interesante si tiene éxito o no. Pero en Colombia hay una derecha más dura que en el pasado, que puede ganar. En Chile, bueno, en este momento las encuestas favorecen a José Antonio Kast. Si podría ganar la segunda vuelta es una pregunta abierta, pero él representa una derecha más dura que la derecha de Sebastián Piñera y ahora representado por Evelyn Matei. Entonces, eso responde a cambios en el mundo y responde a frustraciones en la población en América Latina, ¿no? Frustraciones y rabias sociales, ¿no? Permítenos hacer una breve pausa, Michael Reed, después de la cual quisiera que hablemos ya sobre el caso peruano, con el que tú estás vinculado, incluso por razones familiares, que has observado desde hace largo tiempo y sobre el cual tienes una opinión. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿Por qué tanto cambio de presidente de la República? En lo cual estamos batiendo un récord del mundo. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con Michael Reed, que durante décadas fuera los ojos de la revista británica The Economist sobre América Latina y que visita nuestro país invitado para el foro sobre sostenibilidad. Estamos conversando con el periodista británico Michael Reed, quien durante varias décadas fuera el responsable de América Latina en el semanario económico británico, el más prestigioso del mundo. Viene desde hace más de 150 años, The Economist. Ha sido invitado al Perú para participar en la cumbre de la sostenibilidad. El día de ayer hizo una exposición magistral ahí sobre el contexto internacional para ubicar lo que pasa en América Latina y en el Perú. Y justamente debíamos entrar con él al tema Perú. ¿Qué ha sucedido según tu percepción en el Perú que ha dado lugar a esta volatilidad política y a esta sucesión de presidentes defenestrados?
Sí, bueno, yo pienso que Perú estaba yendo bastante bien hasta 2016, ¿no? Con gobiernos que, claro, que no eran perfectos, pero que el país estaba avanzando en el crecimiento, reducción de la pobreza, inversión en infraestructura, algunas reformas importantes. Y a partir de 2016 yo pienso que ha habido dos cosas, ¿no? Primero, una especie de guerra cultural en la política muy destructivo. E incluso la judicialización de la política y la politización de la justicia, porque van de la mano, ¿no? Que ha causado mucha destrucción, ¿no? Y por otro lado hay cambios estructurales más de fondo, ¿no? Uno ve eso en la descomposición del sistema partidario, con el surgimiento de una serie de partidos que son negocios individuales en algunos casos, ¿no? Pero también un cambio social profundo a partir del hecho que 72% de los peruanos trabajan en la economía informal. Y hay nuevos grupos económicos y sociales que han buscado representación política y no lo buscan en el sistema tradicional de partidos. Y también hay otra dimensión, me parece, de ese conflicto, que es la polarización entre Lima metropolitana y provincias. Y entonces todos esos factores han introducido mucho más volatilidad e inestabilidad a la política peruana. Y me parece que la tarea fundamental es encontrar la forma de incorporar todos esos grupos dentro del imperio de la ley y el marco, un marco de valores compartidos que representa la ley. Eso es lo que representa la ley, ¿no? Y en este momento yo pienso que hay, no quiero dramatizar, pero me parece que hay algo de una crisis moral en el país, ¿no? Que no hay valores necesariamente compartidos por la mayoría, ¿no? Tú has dado algunas explicaciones estructurales de fondo ahora, pero el día de ayer, cuando hablaste sobre el año 16, tú sostuviste que el origen de este periodo actual se puede asociar con la censura del ministro de Educación Jaime Saavedra, a pocos meses de haber entrado en funciones PPK. Era un ministro que había estado en funciones con el gobierno anterior, que había implementado una reforma magisterial, una carrera magisterial, que había implementado el principio de meritocracia, y de pronto fue censurado, dando lugar a una política de venganzas y represalias. ¿Eso forma parte de esta crisis? Bueno, lo recordé porque Jaime Saavedra es uno de los organizadores de ese evento de Perú Sostenible, ¿no? Y recordé que cuando eso pasó yo escribí una columna en The Economist que titulé Un pequeño acto de suicidio nacional, porque sentí que la reforma educativa era muy importante para el país, porque uno de los déficits del país y una de las fuentes de la falta de oportunidades es precisamente la calidad deficitaria de la educación pública, ¿no? Pero eso era síntoma del conflicto que se desató con la elección de 2016, en que Keiko Fujimori pensó que iba a ganar, pensó que tenía todo para ganar. Yo estaba aquí en ese momento, en la primera vuelta, no la segunda, y yo pensé que ella iba a ganar. Y no ganó. Y ella ella tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Adoptó una actitud bastante obstruccionista. Y yo pienso que Pedro Pablo Kuczynski, con todas sus cualidades, tal vez no tenía la capacidad política de manejar esa situación. Entonces ahí el conflicto empieza y se pone cada vez más destructivo, ¿no es verdad? De acuerdo. Ahora, dijiste que habían problemas estructurales de la sociedad peruana, el principal de los cuales es la informalidad laboral, que las cifras son 72%. Es verdad que hay otros países de la región que tienen también esas tasas, sobre todo en Centroamérica y quizá Paraguay. Pero ¿tú crees que hay un vínculo directo
entre la informalidad laboral y la no representatividad de los partidos tradicionales. Se ha buscado una forma de expresión política diferente precisamente porque son personas que no reciben nada del Estado por ser informales. Sí, no estoy diciendo que la informalidad es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Sí. Para los peruanos, muy creativos en muchos casos. Pero lo que más me preocupa son sus implicaciones sociopolíticas más que económicos, ¿no? En el sentido que implica que una gran masa de peruanos no tiene un vínculo normal de ciudadanos con el Estado y con la ley. Y no se sentían representados por estos señores tradicionales, ¿no? Y han apoyado otras formas de representación, ¿no? Entonces, ahora estamos con la situación de que el Congreso está consensuado en los últimos años contra el país, ¿no? Y el país está consensuado contra el Congreso. Entonces, mi preocupación sería qué va a salir de la elección del año que viene. Y a mí me parece una elección sumamente importante, tal vez el más importante en mucho tiempo, ¿no? Porque si el gran centro democrático, moderado, no se une, bien puede ser que candidatos extremos, que pueden ser nominalmente de izquierda o nominalmente de derecha, saquen 15%, pasan a la segunda vuelta y ahí, porque el Perú ha retrocedido en estos 5 años, ¿no es verdad? Es muy importante que encuentre otra vez un camino de avance, ¿no? De acuerdo. Y tú dices que quien sea que gane tiene que trabajar para buscar consensos, para que la política no sea la guerra total de unos contra otros, sino que haya una base común, y esa base común tiene que ser una economía eficaz, una economía que produzca crecimiento y reducción de la pobreza, por una parte, y luego el Estado de Derecho, la convicción democrática. ¿Ves que fuerzas están en acción en esta sociedad? Quizá el foro mismo, al que tú has sido invitado, de sostenibilidad, para tener esos dos objetivos, un sistema económico que funcione y el respeto al Estado de Derecho. Sí, yo pienso que esos consensos son básicos. O sea, una economía de mercado con inversión privada fuerte, con estabilidad de contratos y un Estado social que mejora los servicios públicos y ofrece igualdad de oportunidades o aspira a ofrecer igualdad de oportunidades. Y me parece que mucha gente estarían de acuerdo sobre esos puntos, ¿no? El problema es encontrar la forma de articular políticamente ese consenso, que no sería universal, pero sería bastante, los consensos nunca son universales, pero sería bastante amplio. Entonces, ¿cómo se articula una fuerza política sobre esas bases y cómo se llega a una situación en que se vuelve a reconocer la legitimidad del adversario y no intentar destruirlo y deslegitimarlo, que es un camino de la destrucción de todos, finalmente, ¿no? Tú, naturalmente, has siempre sostenido que en América Latina hay algunas dictaduras, algunas de ellas de más de 60 años, como la cubana, hay otras que ya acumulan las décadas, Venezuela, Nicaragua, y incluyes entre los gobiernos no democráticos a El Salvador. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele se reeligió contra la Constitución. O sea, él cambió la Constitución porque controla el Congreso, controla el sistema de justicia, controla todo. Y la Constitución estaba muy clara. Esa Constitución se hizo como parte del proceso de paz en El Salvador en los años 90, que yo cubrí como periodista, ¿no? Y era muy claro, ¿no? Ahora, que él es popular, no hay ninguna duda que él es muy popular. Cuando era miembro de la izquierda pro-guerrilla y fue elegido como alcalde, comienza su carrera a la izquierda, ¿no? La izquierda post-guerrilla para ser post-guerrilla, para sí, ser, de acuerdo, pero nace en ese partido
Farabundo para Martino. ser justo Sí, con ellos, ¿no? Sí, sí. Y es popular, por supuesto, porque había un problema de inseguridad muy grande. Él adoptó una solución muy drástica. Ya no hay un problema de inseguridad a corto, inmediato, por lo menos. Entonces la gente le agradece eso. Pero poco a poco, yo pienso que van a darse cuenta que no tienen libertades, que hay mucha gente, que hay pecadores, pero también justos encarcelados, y va a ser demasiado tarde para deshacerlo, ¿no? Porque este señor controla todo el poder en El Salvador, ¿no? Y no hay espacio para grupos de la sociedad civil, no hay espacio para grupos de derechos humanos, están perseguidos, no hay espacio para opositores políticos, y eso finalmente, bueno, la población se cansa, ¿no? ¿Cómo ves el caso de Milei en Argentina? Esta semana él ha reiterado que él ha formado el primer gobierno libertario del mundo. ¿Cómo caracterizas a su política económica y qué posibilidades de éxito político a mediano plazo le ves? Bueno, el término gobierno libertario es una contradicción, ¿no es verdad? Porque los libertarios se supone que quieren ser libres de gobierno, precisamente. Pero dejamos eso aparte. Yo pienso que el programa económico básico de Milei era esencial en Argentina, porque el nivel de distorsiones que el kirchnerismo había erguido era insostenible. Era un camino de declive para Argentina, y con mucha corrupción, porque detrás de todos esos controles y microcontroles de precios y de divisas, hay corrupción siempre detrás de controles. Entonces, era importante que funcione el programa de Milei. Estaba funcionando a un costo severo, pero con la esperanza de que estaba llevando a un camino de crecimiento económico otra vez. Y por eso él mantuvo el apoyo de como 55% de la población, a pesar de la dureza de las medidas fiscales, ¿no? Pero cometió varios errores en los últimos meses, ¿no? Uno era que porque él pensó que su popularidad se sostenía puramente en la baja de la inflación, entonces, y la baja de la inflación se sostenía en parte en el tipo de cambio. Entonces, no dejó que el peso fluctúe libremente, más bien puso una política monetaria muy restrictiva que mató el crecimiento, ¿no? Entonces la economía dejó de crecer en los últimos 3 meses y la gente siente eso. Segundo, casos de corrupción, que cuando has predicado y despotricado contra la casta corrupta, eso es muy dañino. Y tercero, que este señor y su hermana, que él llama el jefe. Primera dama del país. Sí. No tenían experiencia política previa. No han formado un equipo político de peso para negociar con un Congreso donde tienen poca representación, y en un país netamente federal donde los gobernadores de provincias son muy importantes. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? En la elección legislativa. Obviamente va a incrementar su representación porque empieza de muy bajo, pero parece difícil que logre el tipo de victoria contundente que iba a abrir el camino a la reelección a que aspiraba, ¿no? Y va a tener que negociar, ¿no? Permítenos ir a una nueva pausa, después de la cual quisiera que hable sobre los 2 países más grandes de la región, que son Brasil, en el cual el presidente actual, Lula, ha anunciado que postulará una nueva vez, es decir, va por un 4º mandato con interrupción. Y por otra parte, en México, en donde a la sorpresa general la actual presidenta, la señora Sheinbaum, pese a que en la campaña
algunos como Vicente Fox dijeron que una judía extranjera no podía presidir México, tiene más popularidad que quien la puso. Es decir, que López Obrador, no vamos a explicar cómo esta señora, que no tiene la misma demagogia que el señor López Obrador, que es una científica más bien, ha podido mantenerse y aumentar la popularidad respecto de la ya alta que le dejó López Obrador. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el periodista británico Michael Reed. Son las 9:43, estamos conversando con el periodista Michael Reed, británico y responsable sobre América Latina del semanario del siglo XIX de su país, The Economist. Y habíamos conversado sobre una serie de aspectos vinculados primero a la coyuntura mundial, a la coyuntura de América Latina, al Perú, y queríamos que nos dé su opinión sobre la evolución política en Brasil, donde Lula ha anunciado que será candidato una cuarta vez, y en México, donde Sheinbaum parece navegar con el viento en popa. Sí, bueno, Lula tiene cerca de 80 años, creo que va a cumplir 80, si bien me acuerdo, va a cumplir 80 años durante el proceso electoral el año que viene. Él dice que está tan vigoroso como alguien de 30, algo así, pero obviamente hay un riesgo que se convierte en otro Joe Biden, ¿no? Y me parece, Lula, con todos sus defectos que ha tenido, también ha sido un gran político, ¿no? Y me parece triste que no se ha dedicado realmente a crear sus sucesores en el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y a ver, la pregunta un poco es qué va a pasar con la derecha ahora que Bolsonaro ha sido condenado y me parece muy importante que Brasil, a diferencia de Estados Unidos, sí procesó. Puede haber críticas de algunos procesos legales en el Perú, pero yo pienso que y puede haber críticas del papel del magistrado de la Corte Suprema de Moraes, Alexandre de Moraes, pero yo creo que no hay duda que Bolsonaro estaba culpable de intentar un golpe militar que hubiera sido un retroceso enorme para Brasil. Entonces, ¿quién va a representar a la derecha? ¿Quién va a representar el bolsonarismo que todavía existe, ¿no? Hay una posibilidad de que sea alguien de su familia, que sería, yo creo que en ese caso, vamos a ver, estamos a un año de la elección, pero Lula tendría más posibilidades. Si es un candidato de la derecha más tradicional en Brasil, y uno pensaría que es bien posible que gane la derecha tradicional, ¿no? El gobernador de Sao Paulo es una Tarcísio de Freitas, Tarcísio, es una figura un poco intermedia, porque es un ex militar que se convirtió en político civil, estaba en el gobierno de Bolsonaro, pero es básicamente una figura de la derecha más tradicional política de Sao Paulo, ¿no? Y vamos a ver. Y respecto de México, brevemente, porque luego le quiero preguntar algo sobre el Reino Unido, su país. No, la Claudia Sheinbaum yo pienso que ha sorprendido a muchos, ¿no? Hasta ahora ha manejado a Trump, cosa que no es fácil, sabemos, con bastante cálculo frío. Con más suerte que Canadá, ¿no? Ha tenido más suerte que Canadá. Creo que ella heredó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, pero añadió otra camada de apoyo por ser mujer, por ser feminista, porque tiene más apoyo de mujeres que López Obrador tenía. Vamos a ver cuánto dura, porque la situación de México no es fácil, porque la otra cosa que es importante, que ella donde se ha diferenciado de López Obrador, es que tiene una política de seguridad seria, ¿no? Y está logrando algunos avances. Es una excelente noticia, algo que nos falta en el Perú. Quisiera terminar preguntándole algo de la cultura política y religiosa de su país, puesto que acá ha llamado mucho la atención esta semana el rey Carlos III, que es el jefe de la Iglesia Anglicana, aquella que fundó Enrique VIII, que rompió con
en la Iglesia Católica, entre otras cosas, porque el Papa no autorizaba que se divorciara. Carlos III ha ido con su esposa divorciada, Camilla Parker Bowles, al Vaticano y ha participado en una sesión de plegaria junto al Papa. Con esto 5 siglos después de la ruptura, es un acto simbólico. Explíquenos qué impacto real tiene en su país y en qué situación se halla el anglicanismo y las otras confesiones cristianas en el Reino Unido. No, yo creo que era un acto simbólico de cierta importancia. La verdad que no sé por qué se hizo. Charles es un hombre más espiritual, yo diría, que su madre, ¿no? Y no sé si había la idea de que es importante que las religiones, las iglesias cristianas se junten más en el mundo en este momento, ¿no? Es interesante que he visto que la iglesia anglicana está en declive por décadas, ¿no? En parte tal vez porque no cree en mucho, teológicamente, ¿no? Es muy pragmático. Y eso es una ventaja, pero puede ser una desventaja, ¿no? Pero he visto que está teniendo una pequeña recuperación en asistencia a las iglesias anglicanas por parte de jóvenes, ¿no? Que es interesante. Y yo pienso que es parte de esta crisis de valores que está en el Perú y que está en el mundo. Muchísimas gracias, Michael Reid, por sus comentarios y análisis sobre sus temas profesionales, pero también este tema que no es parte de su especialidad, pero como ciudadano británico nos ha dado su opinión. Muchas gracias y que tenga una buena estadía en el Perú y que nos veamos cada vez que usted nos visite. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a ti, Fernando.